El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. ¿Hacia dónde te diriges? Y esa es una gran pregunta. Una pregunta que nos confronta y nos lleva a revisar nuestra propia vida, nuestros gustos, nuestros deseos, pero también nuestras necesidades, que muchas veces las tenemos identificadas, pero no sabemos cómo suplirlas. Quizás usted ha escuchado esta palabra en varias ocasiones, tendencia. Y creo que en la justa electoral ustedes han escuchado eso, tendencia irreversible. ¿Han escuchado eso? Eso como que ya lo hemos escuchado en cada resultado, ¿no?, de cualquier elección en Venezuela durante años, que la funcionaria de turno dice tendencia irreversible. Es decir, los resultados no cambian, tienden a un ganador, un perdedor, cualquiera sea también la intención con la que se diga eso de tendencia irreversible, es decir, algo que no va a cambiar. Pero yo quiero ponerlos en contexto. Siempre cuando inicio una serie, cada serie tiene, como diría yo, una palabra clave, una palabra que enganche, esa es la idea. Y en esta ocasión tenemos esta palabra tendencia. Puse la coletilla, ¿hacia dónde te inclinas? Es una palabra que en su original es una palabra latina que tiene algunos significados interesantes, como extender, tensar y también dirigirse a. En ese sentido, esa palabra nos lleva a una primera definición, traje 3 para que ampliáramos nuestro margen de aprendizaje sobre esta palabra. Es una corriente, una tendencia, es una corriente o una preferencia generalizada por la cual las personas se inclinan a preferir determinados fines. Voy a repetirlo. Es una corriente o una preferencia generalizada por la cual ¿quiénes? Diga yo. Las personas se inclinan a preferir determinados fines. En inglés, esa palabra significa cambio. La palabra tendencia en inglés significa cambio. Y en ese sentido, la palabra tendencia se puede definir como aquel proceso de cambio por la cual las personas se inclinan a preferir determinados fines. Es un cambio en los grupos humanos que da lugar a nuevas necesidades, deseos, formas de comportamiento y por ende nuevos productos y servicios. Y esta definición tiene mucho que ver con el marketing, con los negocios. En la moda, por ejemplo, se maneja mucho las tendencias. Una nueva moda es una tendencia. Y por eso es que por la publicidad de esa moda, muchas personas tienden a aceptar y a comportarse de acuerdo a esa tendencia. ¿Están conmigo esta mañana? De manera que la palabra tendencia se aplica a todo aquel cambio que lleve a la persona a asumir ese cambio. Pero quiero dejarles estas dos últimas, una muy breve. Lo que se orienta en determinada dirección, eso es una tendencia. Pero vamos a nuestro campo, ¿verdad? Que es nuestro campo teológico. ¿Cómo trabajar con esta palabra tendencia en lo que a
lo teológico se refiere. Esto es muy importante. Les he dado un repaso general, pero llegamos al punto teológico. ¿Cómo esta palabra encaja aquí, en esta conferencia y durante esta serie? Hay una palabra muy bíblica que es la palabra concupiscencia. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? La hemos leído porque está en la Biblia, concupiscencia. Y esta palabra tiene que ver con sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. Quiere decir que la concupiscencia es una forma de pecado. Es decir, todo aquello que no agrada a Dios es pecado. Y de acuerdo a la etimología o la raíz de la palabra concupiscencia, que viene de cupere, desear, y reforzado con, desear con. Ahora viene la aplicación. Entonces se refiere a la propensión natural de los seres humanos a mantener relaciones sexuales y a partir de ahí a obrar el mal como consecuencia del pecado original. Y esto me lleva a una reflexión inicial. Vamos a dirigirnos al Edén, a la creación. ¿Qué encontramos allí en la creación? A un Dios sabio que después de cada obra culminada terminaba diciendo, según el Génesis, y esto era bueno. Es decir, todo lo que Dios hizo es bueno. Toca al que está a tu lado y dile, tú eres bueno, ¿oíste? Gestualmente, ¿cómo le respondió cuando usted le dijo, tú eres bueno? ¿No se sonrió? Si no se sonrió, vuélvalo a tocar y dígale, tú eres bueno. Todo lo que Dios hizo, veas el primer capítulo de Génesis, va a encontrar que todo lo que Dios hizo es bueno. Pero hay una historia triste allí en ese capítulo. Y más adelante en el segundo se concreta. Y es que nuestros primeros padres, Adán y Eva, hicieron algo malo. ¿Cómo se llama eso? Concupiscencia. Todo lo que a Dios no le agrada. Entonces, eso es lo que se llama el pecado original. Y de todo lo bueno que Dios hizo, hubo algo que el hombre hizo. Miren las contradicciones, ¿no? Están aprendiendo conmigo esta mañana. Repito, de todo lo que Dios hizo que era bueno, el hombre, nuestros primeros padres hicieron algo que era malo. Y desobedecieron a Dios. Desobedecieron a Dios. Y la desobediencia es un terrible pecado. La desobediencia yo la llamo como el inicio de toda una larga carrera de pecado. Y a menos que se corrija la desobediencia, habrá un cambio. Ahora, los meto ahora en tendencias. Hubo una tendencia inicial en Edén. ¿Cuál era la tendencia inicial? ¿Cuál era? Lo bueno. ¿A cuánto le gusta lo bueno? Ay, pero cuánto poco lo hacemos. La tendencia inicial es lo bueno, lo correcto. Es el camino de Dios. Pero hubo un cambio. Un drástico y terrible cambio. Y dice la Biblia que el hombre amó más las tinieblas que la luz, dice Jesús. De manera que hubo allí en Edén un cambio, una tendencia diferente. Y fue una tendencia a la desobediencia, al mal. Y ahí pues nuestra triste historia. La palabra concupiscencia
tiene dos acepciones, que son, por un lado, la tendencia a pecar, a hacer el mal, que fue lo que nuestros primeros padres, según una maluca herencia, nos dejaron. Y por otro lado, algo que va más allá de los impulsos, que al estar la persona humana herida por el pecado original, entonces va hacia esa dirección. Yo tengo un pasaje largo aquí. Esta conferencia va a seguir el domingo que viene, por lo que veo, pero gracias por los pocos amenes. A la gente no le gusta seguir. Y me pareció interesante comenzar con palabras del apóstol Pablo para hacer una descripción importante de dos cosas, de dos elementos importantes en este capítulo 1. Una descripción de lo que yo llamo la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, estamos hablando de cómo es Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de algo, estamos hablando de las características de un individuo o una cosa o una institución. ¿Están conmigo esta mañana? Perdonen que yo sea tan repetitivo preguntando eso, ¿cuántos están conmigo? Porque a veces a uno lo dejan solo. Uno siente cuando lo dejan solo. La gente se va en sus pensamientos y en su mente. Y esto representa entonces otras características. Por un lado, las características de Dios, la naturaleza de Dios, pero luego el apóstol, siguiendo hacia abajo en este capítulo, nos habla un poco de las características tuyas y mías, es decir, del ser humano. Dice este capítulo 1 de Romanos, pues la ira de Dios, y ahí comienza a identificar a Dios, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su poder y deidad, se deja ver ¿desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendido que las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventadores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia.
a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 32. Es un relato interesante, es la historia, parte de la historia de Dios y parte de lo que nosotros somos. Empecemos entonces por conocer algo, no todo, pero algo de la naturaleza de Dios. Hay gente que se pregunta, ¿cómo es Dios? Y la gente se pregunta, ¿cómo es Dios? Más por la forma que por lo que realmente es Dios. Y a Dios no lo vas a conocer por la forma, porque Dios es espíritu. Pero vas a conocer a Dios a través de su manera de ser. Lo que nos da testimonio de esto la Biblia. Lo primero que encontramos aquí es que Dios, Él es justo. Dios es justo. Por lo tanto, desprecia, aborrece la injusticia. Por eso nosotros encontramos aquí cómo Dios, a través de la historia, bendice, aplaude a los justos. Pero también en la Biblia encontramos cómo Dios disciplina al injusto. ¿Están conmigo? Ahora, cuando tú aplaudes al bueno y castigas al malo, ¿cómo se llama eso? Justicia. ¿Dónde están los abogados aquí? Levanten la mano los abogados. Hoy es día de los abogados. Vamos a darle un aplauso a los abogados. Quiero que me auxilien, por favor. Reciba la unción. Está haciendo calor. ¿Cuántos tienen calor? No se acalore, por favor, que aquí vamos a estar hasta la 1. ¿Qué dice entonces Pablo? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Uno de los actos más terribles de injusticia es cerrar los ojos ante la verdad. Es no practicar la verdad y favorecer la mentira. Eso es realmente terrible. Pero también en este pasaje, el apóstol Pablo nos da otra característica interesante de Dios. Y es que Dios es poderoso. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de las características, de la naturaleza de Dios. Y una de las cosas que encontramos allí también es que Él es todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que para Él no hay nada imposible. Tiene el poder para aplicarlo a todo y corregir todo. Y tú y yo debemos sentirnos contentos y guapos y apoyados, sabiendo que el Todopoderoso está con nosotros. Ese aplauso al Todopoderoso. Y luego en esto, Pablo no solamente se conforma con describir a un Dios justo, con describir a un Dios todopoderoso, y nos lleva al principio de todo esto. Nadie podría conocer a Dios a menos que se hubiese dado un hecho maravilloso que se llama la creación. Y entonces nos presenta también otra característica maravillosa de Dios. Dios es el creador. ¿Qué significa eso para ti? ¿Y qué significa eso para mí? Que la razón de yo estar aquí hablándoles a ustedes, compartiendo con ustedes, la razón por la que todos estamos aquí en tiempo y espacio es gracias a la creación, a un Dios que no solamente nos creó, sino que sustenta la creación. Yo no sé cómo hay gente que vive por allí ignorando este hecho trascendental. Nada de lo que vemos hoy en día no fuera posible a menos del hecho maravilloso de
Y por eso hoy, esta mañana, nosotros estamos aquí por un acto maravilloso de Dios, por un acto creativo. Pablo también nos dice aquí algo interesante. Existe un Dios cuya creación es tan evidente, escucha bien, que la tendencia de los humanos debe ser creer en Él. Cuando a ti te confrontan con pruebas, con hechos contundentes, no te queda otra opción que aceptar eso. Yo no sé cuándo de pequeños usted mintió y mintió y mintió, entonces sus padres, que son más vivos que usted, te mostraron las pruebas. Tú te comiste la leche. Tú te comiste la leche. No, yo no me comí la leche, pero tiene los bigotes blancos. Así le pasó a mi hermano mayor, a mi segundo hermano, mejor dicho. Lo descubrieron. Él negó que se había comido la leche. Pero los bigotes blancos lo delataron. Así que la evidencia fue tan contundente que no le quedó otra opción. Y ese hermano mío es más oscuro que yo, así que no podía negarlo. Howard, a ti te van a descubrir fácil. Y Dios está poniendo todo en evidencia. Pablo dice, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Es tan evidente, tan evidente, tan evidente, que es imposible negar la existencia de Dios. Pero la tendencia de este mundo es tan injusta con Dios, teniendo todas las pruebas de entregarle esta creación al qué sé yo, a la evolución o al Big Bang. ¿Recuerdan la teoría del Big Bang? Una explosión estelar, de allí salieron miles de pedazos y se conformó ¿qué? Todo el sistema solar. ¿Qué les parece eso? Prefieren hacer todo eso, decir todas esas cosas y restarle el crédito eterno y maravilloso a nuestro creador y amado Dios. La naturaleza, escucha bien, es una prueba de la existencia de Dios. Cuando en teología nosotros enseñamos acerca de Dios, uno de los tópicos de la enseñanza en la teología es demostrar la existencia de Dios. Y entonces con Biblia en mano, el maestro, el profesor, comienza a dar todas las pruebas. Y una de las pruebas, uno de los argumentos que revelan la existencia de Dios es la naturaleza, es la creación. Porque la creación, ¿qué es? Algo visible, tangible. Su sistema es tan perfecto. Ponga su mano por favor en su lado derecho, hasta el corazón. ¿Qué siente allí? Siente unos impulsos. Los míos están más acelerados que los de ustedes. Y esa bombita no se cansa hasta que llega por la edad o por alguna enfermedad, pues porque estamos limitados por el tiempo, deja de funcionar. Tu cuerpo es ya el mejor argumento de que ese sistema tan perfecto que se llama cuerpo humano no puede ser obra de la casualidad. Lo que la Biblia dice es que tu cuerpo y todo lo que ha sido creado es producto de una causalidad. Detrás de eso hay una causa, y esa causa se llama Dios, a quien tenemos que reconocer como el creador. Esa naturaleza, la cual los humanistas y los estudiosos, como lo llaman los bolivianos en su lengua, la madre tierra, se ponen del lado de la casualidad, de lo fortuito,
y apartan a Dios. Pero es tan evidente, hermanos y amigos, y todos los que tienen la posibilidad de escuchar esta conferencia, que la raza humana no tiene excusas para creer. Hay dos ciencias, dígale al que está a su lado, hay dos ciencias. Vuélvale a decir, hay dos tipos de científicos. Los primeros en este orden son los científicos prejuiciados. Tienen un prejuicio contra Dios. Ya en su mente está que Dios no existe. Por lo tanto, todo aquello que tratan de investigar llevan un sello. Dios no existe. Es decir, ellos siempre van a buscar todo aquello que sea contrario a la existencia de Dios. ¿Están conmigo? Pero hay un segundo grupo de científicos que son justos, que son verdaderos científicos, que están abiertos a la verdad, no importa cuán duro sea esa verdad para ellos y sus creencias. Y déjenme decirle algo, en ese segundo grupo no todos esos científicos son cristianos, algunos son ateos. Y muchos de ellos, investigando todo esto, han llegado a creer en que, no, esto tiene que haber algo por encima de nosotros. Algunos han llegado a creer en Dios. Hoy en día hay científicos convertidos al Evangelio hablando acerca de Dios, aceptando que todo este enramaje de cosas tiene que tener una mente infinita. Vamos a dar un aplauso a esos científicos serios hoy. No escucharán nuestros aplausos, pero nosotros estamos conscientes de esa realidad. Lo otro que observé en este pasaje es que otra tendencia es que no es suficiente. Escuchen bien, esto para mí fue impactante cuando desarrollaba esta conferencia en papel, mejor dicho en la computadora. Yo tengo tiempo que no escribo. Primero porque no me entiendo después que escribo, ni mi esposa me entiende. Otra tendencia es que no es suficiente, escucha, no es suficiente tener un convencimiento de la existencia de Dios. ¿Se entiende eso? Dice aquí Pablo, palabras menos, palabras más, que no es suficiente creer o estar convencido de la existencia de Dios. ¿Cómo lo dice él? Él lo dice de esta manera: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mira el juego de palabras, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien, escucha bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue oscurecido o entenebrecido. Ahora, ¿de quién está hablando aquí Pablo? Ya nos describió a Dios. Ahora está describiendo al ser humano. Mira estos tres aspectos que se desprenden de esta palabra que nos dejó por inspiración del Espíritu Santo el apóstol Pablo. La gente puede conocer a Dios, mas no someterse a Él. ¿Cuán vano? Escuchen bien lo que voy a decir, estoy hablando con honestidad. ¿Cuán vano es decir, si Dios quiere? ¿Han escuchado esa expresión? Si Dios quiere. ¿Cuán vano es esa expresión, Dios te bendiga? He escuchado ateos decir eso. Dicen que no creen en Dios,
pero de repente se le sale, si Dios quiere. Usted no ha visto un ateo en un avión, hermano. Usted no ha visto un ateo en plena turbulencia en un vuelo. Usted no lo ha visto. Tengo una historia por ahí de un ateo. Hay gente que cree que Dios existe. Y no estoy hablando de ateos confesos, estoy hablando de cristianos, llámese como se llama, evangélicos, católicos, pero que creen en Cristo y por ende creen en el Padre de Cristo. Pero no le obedecen, no se someten a Dios. Ese, si Dios quiere, es un dicho, es una vanidad. ¿Cuántos rezan u oran el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo hice bien, ¿verdad? Pero realmente estoy yo sometiéndome a lo que dice la oración. Estoy yo en el centro de la voluntad de Dios. Entonces llegamos a ese aspecto. La gente puede conocer a Dios, mas no someterse a Él. Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué dice? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Es algo más. La segunda cosa que encuentro aquí es que la gente puede conocer a Dios, mas no ser agradecido con Él. Dice aquí, ni le dieron gracias. ¿Sabes por qué tú estás aquí? ¿Sabes por qué estás aquí? Voy a ser vulgar esta mañana. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios le dio la gana. Ay Dios, y qué gracias por tus ganas. Ayer sepultamos a nuestro hermano mayor. Tuve que ir a Yaritagua para el funeral y todo esto. Y yo estaba oficiando el depositarlo en la tierra. Y yo le estaba diciendo a la gente, según lo que yo entiendo del Salmo 23, los tres escenarios de la vida humana. El primer escenario en relación con Dios. El primer escenario tiene que ver con que Dios es nuestro suplidor. Él, en toda nuestra vida, Dios nos ha bendecido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué le iba a dar a las ovejas según ese salmo? Agua y pasto. Dios te ha dado comida todos los días. Mira al que está a tu lado, míralo de pie a cabeza. ¿Cómo lo ve? ¿Gordito, flaco? ¿Lo ve flaco? Pero está vivo. Amén. Mire, a mí me ven así. No me ven así. Y si me pongo de perfil, desapareció. Y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Gloria a Dios. Estamos aquí alegres, gozándonos en la palabra de Dios. Entonces hay gente que se queja que no tengo, pero te has muerto. No tengo que comer, pero te has muerto. Mira, ni los pajaritos del cielo se caen por escasez. Porque si Dios sostiene esos pajaritos, ¿cuánto más a la corona de su creación que eres tú? Dale gracias a Dios por esa arepa. Dale gracias a Dios por esas lentejas. Dale gracias a Dios por cada alimento que llevas a tu boca, porque esa es la misericordia de Dios para tu vida. Aprende a dar gracias a Dios en todo. Entonces hay gente que conoce a Dios, pero son malagradecidos. Toca al que está a tu lado y míralo así. Mi esposa enseña sobre el agradecimiento tres cosas. A ver, tres cosas sobre el agradecimiento. Los malagradecidos, los desagradecidos y los agradecidos. ¿Escucharon la lección? Tres maneras de ver el agradecimiento. Los agradecidos, los malagradecidos y los desagradecidos.
Y la tercera cosa que habla él aquí acerca de esa tendencia humana, hay gente que tiene la tendencia a racionalizar a Dios. La gente puede conocer a Dios, mas su mente lo racionaliza. Fíjate, después que Pablo está diciendo, no le glorificaron ni le dieron gracias, hay una pausa allí, dice, más bien, es decir, en vez de hacer esto, lo que están haciendo es que con sus vanos razonamientos y su insensato corazón, tienen una perspectiva de Dios. ¿Sabes lo que es racionalizar? Racionalizar, te lo voy a decir en estas palabras sencillas, es meter a Dios en tu cabeza. ¿Y de qué tamaño es tu cabeza? No vamos a hablar de eso. Hay algunos que abundan en eso, en cabezas. Lo que quiero decir con esto es que metes a Dios dentro de tus ideas. ¿Sabes lo que decía un profesor? Me dio clase hace unos cuantos años. Quiero recordar hoy al gran profesor Floyd Woodward. Está enfermo de Alzheimer en este momento, pero fue un extraordinario profesor y amigo. Hablando acerca de Dios, él decía, miren, usted no puede meter a Dios en una cajita de fósforo y sonarla como suenan los cerillos adentro. El señor Seferino, no sé por qué me persiguen esos nombres, pero el señor Seferino fue la persona que nos alquiló el primer lugar donde nosotros comenzamos el centro evangelístico Peniel. Era un hombre, un campesino, y él decía, mire pastor, Dios es más grande que una mata de coco. Ustedes saben cómo son las matas de coco, ¿verdad? Son altísimas. Bueno, él dice, Dios es más alto que eso. Esa es su manera de racionalizar a Dios. Su perspectiva. Ahora, ¿qué te lleva a ti realmente a conocer a Dios más allá de tu razón? ¿Qué te lleva a ti a conocer a Dios más allá de tu mente? Levante su Biblia, por favor, o su teléfono, no sé qué ahora usan. Gracias a Dios tenemos mayoría de Biblias hoy aquí, impresas. Eso. Cristo dice, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el hombre, en vez de ir a la fuente, que es la inspiración de Dios, que es la Biblia, entonces va a su mente y comienza a racionalizarlo. Algunos dicen que Dios es el viento. Otros dicen que Dios es una energía. ¿Qué dice? Otros dicen que Dios es un todo, se llama panteísmo, esa corriente. Otros dicen, ¿qué cosa? Cualquier cosa. Pero eso es racionalizar. Es la manera en cómo su mente limitada miran a Dios y no quieren ir a la fuente, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, creo que sí vamos a terminar hoy. De acuerdo a esta palabra que hemos leído hoy, el apóstol Pablo desarrolló algo interesante acerca de lo que es la raza humana. Y son las tendencias humanísticas que tienen como objetivo desplazar a Dios de sus vidas. Escucha bien esto. No se me han ido, ¿verdad? Ajá. ¿Están aquí? Y diga, quiero más. Un poquito más. Hasta la una. Ni yo lo aguanto. Ni yo me aguanto. Mira cómo Dios, ¿cómo lo voy a decir? Cuando tú racionalizas a Dios,
significa que Dios es del tamaño de tu mente. ¿De qué tamaño es Dios? Más grande. Cuando tú racionalizas a Dios, estás viendo a un Dios chiquito, a un Dios limitado. Porque ¿quién lo limitó? Tú mismo. Eso quiere decir que están conmigo. Entonces, cuando tú tienes un Dios que lo ves chiquito, ¿qué haces entonces? Buscas otras opciones que yo llamaría tendencias. Ahí están conmigo, ¿verdad? Vas a buscar otras tendencias, a dónde inclinarte, porque este Dios chiquitico no me responde, no llena mis expectativas. Pregunto, ¿cuántos Dios ha llenado sus expectativas hoy aquí? Pero aquellos que racionalizan a Dios están limitados y buscan entonces otras opciones. Eso lo dice el apóstol Pablo. A mí me parece interesante esto que estamos hablando hoy, ¿cierto? Estamos en una clase de teología hoy. Y yo estoy aprendiendo con ustedes. Ay, gracias, qué bueno. Insisto en esta idea. Cuando racionalizamos a Dios, lo ponemos a nuestro tamaño. Le ponemos límites a Dios. Y como lo hemos limitado, entonces buscamos otras opciones. Tendemos a inclinarnos a otras cosas. Y mira cómo lo dice el apóstol Pablo. Se hicieron sabios en su propia opinión. Entonces, ¿quién es Dios en su propia opinión? ¿Ellos mismos? ¿Qué enseña el humanismo? Como una corriente filosófica, ¿qué enseña el humanismo? Que el centro de todo es el hombre. Y como el centro de todo es el hombre es el que crea, es el que hace, es el que genera, es el que produce el bien social. Y déjenme decirle, hermanos, hoy en día, no hoy en día, pero hoy ha crecido mucho más esa sabiduría humana. El sabio Salomón, un gran sabio, el más gran sabio de toda la historia según Jesucristo, él llegó a decir que no te hagas sabio en tu propia opinión. Y en esa sabiduría humana hay tantas corrientes, hermanos. Hay que estudiar mucho filosofía para darnos cuenta de cuán extensa es el conocimiento humano. De cuántas preguntas la filosofía ha estado tratando de resolverle, no solamente al filósofo, sino a la gente que se pregunta ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y lo más tremendo ahora quiero decirles, y esto aplica a nosotros como cristianos, ¿cuántas corrientes evangélicas hay? Ay, papá. Si están conmigo, ¿verdad? Hay que ponerse, hermanos, a escuchar a los televangelistas, los libros que están por allí. Y usted se va a dar cuenta que hay cualquier cantidad, escuche bien, cualquier cantidad de corrientes teológicas. Porque cuando limitamos a Dios, y esta va a ser una expresión interesante, cuando limitamos a Dios, buscamos otras opciones. ¿Y qué más dice Pablo en cuanto a otra tendencia humana? Se hicieron ídolos con formas de animales. Y entonces entran en una cosa que se llama animismo, que es darle vida a un objeto. Entonces tienen una imagen a la cual le oran, le creen y todas esas cosas.
en un término general, a esto se le llama idolatría. Han hecho de formas de animales ídolos y también a formas de hombres, a quienes le rinden pleitesía. Y esa es una tendencia terrible en nuestros días. Y lo podemos observar en la historia y hoy en día. Uno de los países más animistas del mundo es el continente africano, donde cada quien tiene su propio Dios. ¿Y cómo es posible, escuchen bien, quitarle esa gloria, quitarle la gratitud que debemos darle a Dios para depositarla en una imagen? Es una tendencia que a Dios le genera abominación. ¿Qué más? Una tendencia que ya en los tiempos de Pablo existía. Se hicieron impuros en sus pasiones, deshonrando sus cuerpos. Escucha esto. Hoy en día, ahora es cuando habíamos escuchado de la homosexualidad y de sus múltiples manifestaciones o conductas. Pero hoy en día hay lo que pudiéramos llamar un avivamiento de la homosexualidad, donde abiertamente hombres, dicen por allí, salen del closet y salen a la luz pública diciendo, lo siento, pero a mí me gustan los hombres. No me malinterpreten, eso es lo que ellos dicen. Mucho cuidado. Y tienen sus parejas y se casan. Y no solamente eso, que en algunos países ya hay leyes que les apoyan para adoptar niños. Pero eso ya se veía. Pero ahora también las mujeres, eso lo está diciendo Pablo hace unos 2000 años atrás. No lo está diciendo José Hernández. Entonces las mujeres también tienen su mujer. La conducta lésbica. Pero el apóstol Pablo va más allá, ¿saben? No solamente está hablando de esa impureza en sus pasiones, pero hay algo allí que es muy gráfico y grande, deshonrando sus cuerpos. ¿Cómo los cuerpos humanos, masculinos o femeninos, están siendo deshonrados en una cosa que se llama la pornografía, donde hasta los niños los están metiendo en este sucio, vergonzoso y destructivo negocio, como lo llaman? Hasta allí. Esta es una tendencia. Y usted se queda sorprendido, hermano y hermana, de ver jovencitos, adolescentes que ya están marcando su tendencia sexual. Y cómo las redes sociales hoy en día nos muestran a padres que están diciendo, pues mi hija o mi hijo eso es lo que quiere y le vamos a cambiar el sexo. ¿Y qué pasa eso? Cuando eso sale en la promoción y todas esas cosas, se convierte en una especie de moda coercitiva. Es una tendencia terrible. Y sigue hablando el apóstol Pablo. Se hicieron mentirosos y egoístas, que en vez de adorar a Dios, le rinden culto a la naturaleza. Yo creo en la ecología, ¿saben? ¿Cuántos creen en la ecología? La ecología en términos generales es el cuidado de la naturaleza, de tus espacios. ¿Cuántos tienen casa o apartamento aquí? Levanten la mano, sea alquilado, sea... Ay, gracias a Dios que todos están, aunque sea arrimado, todos estamos bajo techo. ¿Y qué haces tú con tu casa? ¿Parece un chiquero o parece un jardín? Tú cuidas tu casa donde tú vives. La ecología nos ha ayudado a ampliar esto en que nuestra casa es la tierra. ¿Están conmigo? Nuestra casa es el planeta y por lo tanto hay que cuidarlo. Ahí estamos de acuerdo.
Es más, es una responsabilidad de todo ser humano de cuidar su hábitat. Así que los que tienen la mala maña de comerse el cambur y lanzar la cáscara, estás en pecado. Van en el carro y de repente le sale por la ventanilla. ¿Qué es esto, Dios mío? Eso es un maltrato al ambiente. Estamos de acuerdo en eso, pero una cosa es rendirle culto a la tierra antes que a Dios. Y hay una corriente en la ecología que es una especie de religión. Respetan más la tierra que a Dios. Y no puede ser, como dice Pablo aquí, que le rindan culto a la naturaleza antes que al creador de la naturaleza. Eso es contradictorio. Finalmente el apóstol plantea una tendencia conductual variada. Y yo esto, cuando lo llamo tendencia conductual variada, me refiero a que, bueno, por si se me escapa algo, aquí les dejo esto. Y les leo entonces. Mire todas las tendencias que tenemos aquí. Se han llenado de toda injusticia, maldad. ¿Alguien que me puede ir contando para ver cuántas hay en esta lista? Voy, comienzo. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventadores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. ¿Cuánto es la lista? 21, 22, 21, 22. Término medio, 21 y medio. Pero fíjense, es tan variada. ¿Y qué son esas conductas? Comportamiento. Y esto lamentablemente es una terrible tendencia. Estoy terminando para decirles, lo más tremendo de todo esto, y así termina este capítulo, lo más tremendo de todo esto es que hay una tendencia terrible en que saben que Dios es justo, pero insisten en mantener sus tendencias. Y mira cómo lo dice el apóstol Pablo. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, mire, ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y entonces dice, no solo lo hacen, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Todos los que estamos aquí somos personas adultas, hay adolescentes, pero todos pasamos por la experiencia de la corrección de nuestros padres. No hagas esto, no hagas aquello. Y si íbamos en contra de que nuestros padres nos dijeran, ¿qué pasaba? Les castigaban. Esa expresión es muy chiquitica, pao, pao. No, esa expresión en mi tiempo no existía, pao, pao no había. Palo. Ajá. En el llano el rejo. Es decir, tú sabes que tu papá te va a corregir. Tú sabes que a tu papá o a tu mamá no le gusta esto, pero lo haces. Quiere decir que hay una falta de respeto a Dios. Hay un acto clarísimo de desobediencia. He intentado mostrarte hoy aquí dos cosas importantes. ¿Cómo es Dios? ¿Y cuáles son las tendencias humanas? Te he mostrado en primer lugar la perfección de Dios. Y te he mostrado la imperfección de nosotros como seres humanos. ¿Y cuál debe ser nuestra tendencia? Llegar a ser
buenos. Llegar a ser mejor. Toca al que está a tu lado y dile, esa es la voluntad de Dios. Esa es la tendencia para ti. Que seas mejor cada día. Tú no estás aquí jugando carrito. Aquí no estamos perdiendo el tiempo. Aquí venimos para ser mejores. Así que levántate esta mañana. Hay una canción que dice que quiero ser como Él. Quiero ser como tú. Pon tu mano allí en tu corazón, sobre tu corazón. Oh, gloria a su nombre para siempre. Señor, gracias por la palabra que nos has dado hoy. Gracias por el aprendizaje. Señor, pero te pido de todo mi corazón que esto no se quede en nuestra razón. No. Te pido que no se quede en nuestra mente solamente, porque te vamos a seguir viendo bajo nuestra propia percepción. Señor, que esto más que un aprendizaje se convierta en conductas agradables a ti. He terminado esta charla diciéndole a la gente que nuestra tendencia, según tu voluntad, es que seamos mejores. Es que superemos el mal, superemos la religiosidad y lleguemos a la estatura de aquel perfecto que eres tú. Perdónanos, Señor, sí, por favor, perdónanos. Si hemos tenido tendencias malas, si nuestra inclinación ha sido al engaño, a la desobediencia, perdónanos, Señor. Dile al Señor que te perdone. Dile al Señor que te ayude. Porque tú y yo reconocemos nuestras debilidades. Nadie mejor que tú te conoce. Ayúdame, Señor. Esta mañana hay gente aquí que por primera vez escucha un mensaje. Has escuchado muchos mensajes en estos tiempos, pero esta es la palabra de Dios para ti. Yo te pregunto, ¿cuál es tu tendencia? ¿Hacia dónde te inclinas? ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Que te inclines al bien, a la misericordia, que te inclines hacia Dios. El profeta Isaías dice, busquen a Dios, búsquenlo mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Inclínate hoy a Dios. Inclina tu mente, tu razonamiento, inclínalo hacia Él. Que tu tendencia todos los días de tu vida sea hacia Dios, buscando la voluntad buena, agradable y perfecta de Él. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.